Amén. Con el ánimo y con el entusiasmo que se merece cada uno en su casa. Claro. Con fervor. Vamos a cantar. ¿Cuál fue el canto? Fija tus ojos en Cristo. Listo, fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos por esta tarde que nos has dado. Gracias por permitirnos la conexión virtual para que podamos conocer más de ti a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos dirija y que podamos, Señor, poner en práctica todo aquello que aprendamos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Muy buenas tardes. El Señor me los bendiga a todos. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Esta es la segunda clase del seminario El deseado de toda la gente. El curso inició la semana pasada, donde estudiamos la dimensión en la que debe estar el cristiano. Y la semana pasada vimos que el cristiano debe estar en la dimensión espiritual. Que el cristiano que no entiende y no conoce a Jesús es porque todavía camina en la dimensión carnal. Esa es una situación en la que todos estamos. Y por eso buscamos a Jesús para que nos saque de esa condición carnal. ¿Alguien dice amén? Bien. Para resolver este problema y para entender mejor el deseado de toda la gente y conocer mejor a Jesús, es necesario conocer la Biblia. Amén. Por eso hemos llamado a nuestro querido amigo y pastor Eliezer Lara, quien a continuación con el primero de 6 temas que va a tener en este seminario. Y lo dejo con él de una vez para que les explique cómo va a ser la participación de él durante este interesante reto que nos hemos puesto, conocer a Jesús a través del deseado de toda la gente. Amén. 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 Muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga. La verdad que es un privilegio, es un desafío lo que nos ha lanzado el hermano Moreno. Algunas veces uno tiene una idea de algún proyecto, alguna tarea. He empezado algunos estudios de manera similar a este, paralelos a este, y por ponerles un ejemplo, un trabajo de un paper para presentar en una tarea puede costarte unas 25 páginas, y sentarse a escribir 25 páginas de un versículo, que sería un tipo de exégesis, un tipo de propuesta, toma considerable tiempo. Pero ahora queremos condensar, queremos estudiar los 4 evangelios en paralelo y notar lo que dice el espíritu de profecía en el libro de El deseado de toda la gente. Este es un libro que por lo menos me ha acompañado por algunos años, y ustedes van a notar que está muy, pero muy subrayado. Hoy precisamente estaba haciendo algunas anotaciones adicionales, porque este libro es un tesoro. Realmente yo podría decir, sin ánimo a la presunción o del conocimiento, que los 4 evangelios, su autor, independientemente de que fue un amanuense el que tomó la redacción, y algunos atribuyen según Mateo, según Lucas, según Juan, y el libro, decimos, de Elena G. de White,
yo me atrevería con humildad a decir que el autor, no solamente de los 4 evangelios, sino también del deseado de todas las gentes, no es otro que el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ha inspirado desde la antigüedad la Escritura. Si usted intenta escribir, acá estamos en Chiriquí con el aniversario de la radio y se hacen muchas cosas, pero a veces no escribimos la historia. Es como si quisiéramos escribir la historia del Ministerio de las Cárceles mientras estuvimos en Panamá, en La Joyita, en La Joya, en la Mega Joya. Escribir lo que ocurrió, yo no podría recordar con precisión algunos detalles, pero alguien se sienta, escribe, y es lo que ocurrió precisamente con los evangelios. Fue obra del Espíritu Santo, con la salvedad de que el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, Lucas y Juan no está dirigido al mismo auditorio. Es diferente el auditorio para cada uno de estos. Por eso algunos encuentran diferencias, algunos encuentran discrepancias, pero es que fueron escritos por los discípulos mucho tiempo después. No fue in situ, no fue en el momento que estaban ocurriendo las cosas que los discípulos se sentaban a escribir. Eso ocurrió mucho tiempo después. Ejemplo de eso es que el Evangelio según San Mateo fue escrito posiblemente en el año 70, antes de la destrucción y caída de Jerusalén. El Evangelio según San Marcos fue escrito, algunos consideran, el año 50 en Roma, mientras estaba dando la persecución de Nerón. Y algunos también están proponiendo que el Evangelio según San Lucas fue escrito en Roma, cerca del encarcelamiento del apóstol Pablo en el año 60, y el Evangelio según San Juan fue escrito cerca del año 95, el año 100, fue el último en ser escrito, y esto después que esto es después que el apóstol Juan sale de la isla de Patmos y fue escrito posiblemente en Efeso. Con eso ya les doy un panorama de qué vamos a enfrentar. El lenguaje de Mateo es dirigido, tiene el propósito de que los judíos comprendan que Jesús era el Mesías. Y añade algo más: Emmanuel, Dios con nosotros. Ese mensaje de Mateo está dividido en algunas secciones, lo vamos a dar en un momento también, y el Evangelio según San Marcos. Y si vamos a dejar tarea, no sé si es la metodología, pero el Evangelio según San Marcos está dirigido a los romanos. Vamos a recapitular. El Evangelio según San Mateo está dirigido a los judíos. El Evangelio según San Marcos está dirigido a los romanos. Y el Evangelio según San Lucas está dirigido a los griegos. Y el Evangelio según San Juan está dirigido a todo el mundo. Ya eso nos da a nosotros una perspectiva de que vamos a encontrar ilustraciones diferentes, conceptos diferentes, porque el propósito de cada uno de los autores, independientemente de que el autor principal es el Espíritu Santo, ellos tenían un énfasis, un propósito, una meta, y ese propósito y esa meta era justamente alcanzar a aquellos con el mensaje, judíos, romanos, griegos, y que el mensaje llegara a todo el mundo. Por eso ustedes notan que cuando leemos el Evangelio según San Juan, el lenguaje es más teológico. Ya el apóstol no solamente tenía la madurez, sino la experiencia de la isla de Patmos, y estaba avanzado en la edad. Los otros se escribieron entre el año 50 y el año 70. Ahí está más o menos la relación. Ahora, vamos a avanzar un momentito allá al PowerPoint para observar. Allí aparecen 4 elementos que definen a los evangelios. Estos 4 elementos que definen a los evangelios son 4 seres. Esto está basado también en lo que describe el libro de Apocalipsis, que vamos a entrar en eso un poco más adelante. Esta inicia con el concepto de Emmanuel, Dios con nosotros.
Y concluye también, ya en el capítulo 28 de Mateo, con la afirmación de parte de Jesús de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se ratifica el sentido de Emmanuel. Bien, estamos allá, hermano, está tratando de poner el PowerPoint y allí aparece la portada del deseado de todas las gentes. Esta es una portada diferente porque queremos incluir los 4 elementos. El primero de ellos es el león, que nosotros observamos allí, es la figura del león que está en verde. Luego aparece representando al Evangelio según San Marcos, un buey, y el Lucas lo representa como un hombre, mientras que el Evangelio según San Juan lo está representando como un águila. Hasta que esos 4 elementos, que vamos a ver después con Apocalipsis, nos presentan, nos describen lo que es precisamente los 4 evangelios. ¿En qué basamos el título, o en qué se basa el título de El deseado de toda la gente, este maravilloso libro? Yo los invitaría para que leamos este libro de manera en papel y también en digital, para que de esa manera vayamos tomando apuntes, y esos apuntes usted pueda ir, ¿cómo se llama? Sería guardando lo que se llama semillero milenario, con la intención que de allí extraiga algunas enseñanzas. Ageo 2:7 dice de la siguiente manera: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. ¿De qué casa estaba hablando? Estaba hablando del templo. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso dice que la gloria futura llegaría a ser mayor, porque fue la presencia de Jesús la que le dio sentido, la que le dio propósito a todo lo que se realizaba en el templo. Y es dramática la expresión de Jesús cuando en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 23, dice, a diferencia de lo que estamos viendo acá, es una manera de observar cómo mientras Ageo dice que sería llenada esta casa, llenaré de gloria esta casa, nosotros observamos que dice que vuestra casa os he dejada desierta. Y eso ocurre justo antes de que se den los eventos de Mateo el capítulo 24. Estamos hablando de Mateo el capítulo 23, versículo 38. Dice, vuestra casa os he dejada desierta. Esto se da en la última semana de la vida de Jesús. Esto se da justamente cuando Jesús va saliendo de Jerusalén y del templo, porque antes en el capítulo 21 nosotros encontramos que él dice, mi casa será llamada casa de oración. Estamos hablando de Mateo 21, versículo 13. Dice, y les dijo, escrito está, esta, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y ahí se dan una serie de eventos, un estudio adicional que podemos compartir con ustedes, pero miren que dice que la casa se llenaría de gloria, y luego acá, en Mateo capítulo 23, dice, vuestra casa os he dejado desierta. El Evangelio según San Mateo es dirigida a los judíos. Mateo era publicano, era considerado entre los pecadores, no era muy querido entre los judíos. Así que el fundamento precisamente del libro El deseado de toda la gente está en Ageo, el capítulo 2, versículo número 7. Si pasamos a la siguiente, imagen, vamos a observar ahora un detalle muy, muy interesante en relación a el Evangelio según San Juan. Y en el Evangelio según San Juan dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuántos queremos tener vida eterna? No debemos buscar a Dios por un beneficio, debemos buscar a Dios porque le amamos. Dice, y esta es la vida eterna. En realidad, nadie quiere morir. Ayer estuve visitando a un hermano aquí cerca de casa que tiene un lugar donde él hace un trabajo
de confección de ataúdes. Y él me decía, qué triste, cada día están llegando a ese lugar que es una ebanistería, donde 3, 4, 5 vehículos diariamente están yendo a buscar féretros. Y él decía, ya hay 30 que están haciendo y el pedido no para. Nosotros necesitamos estar conectados al cielo, conectados con Jesús. Y esta es la vida eterna. Dice, que te conozcan a ti. Miren, nosotros podemos aprender mucho de historia, de filosofía, de griego, de hebreo. Podemos saber mucho de filosofía, de diferentes cosas, de cultura. Pero si hay algo que debemos buscar, si hay algo que debemos necesitar en nuestro diario vivir, es conocer a Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si hay algo que nos proponemos durante estos días, y la verdad que el tiempo, como les decía, es un desafío, es empezar a estudiar el deseo de toda la gente y estudiar nuestras Biblias. Toda otra cosa pierde su valor, pierde su importancia cuando nosotros estamos buscando conocer a Jesús, buscando tener vida eterna. Y la vida eterna es para que nosotros la compartamos. Queremos ir al cielo, queremos conocer a Jesús, pero debemos compartirlo con nuestra familia. De aquí entonces vamos a entrar a la siguiente imagen, la siguiente presentación del PowerPoint, donde habla de la armonía de los evangelios. Y en esa armonía de los evangelios hemos dividido prácticamente la vida de Jesús en 8 secciones, 8 partes. Y esas 8 partes van desde el año 5 antes de Cristo hasta el año 31. E inclusive se habla de las estaciones como luego el otoño y también de algunas fiestas que son importantes dentro del pueblo judío, que estamos hablando de la Pascua. Vamos a ver esas 8 secciones a manera de lectura. Claro que no nos va a dar tiempo para entrar en cada uno de estos, porque es lo que describen los 4 evangelios. La primera de ellas es desde la infancia hasta la edad viril de Jesús. Luego inicia su ministerio en el año 27, cerca de la primavera, hasta el año 28, y este es el primer ministerio. El tercer aspecto es el ministerio en Judea. Es muy interesante que hagamos una visita virtual a estos lugares de Judea, Galilea, para que cuando nos lleguen a la mente estas palabras, nosotros podamos relacionarlas no con un texto o con una palabra en la Biblia, sino con un lugar. Y es muy interesante, se pueden hacer recorridos virtuales muy hermosos de Tierra Santa. La verdad que es una aspiración poder ir a ese hermoso lugar donde Jesús estuvo, pero podemos recorrerlo ahora. Yo he estado recorriendo gran parte de Jerusalén, Israel, de manera virtual. Déjeme decirle que es una experiencia muy hermosa, porque aunque uno no ha ido, uno puede observar los lugares. Claro, se evita el calor, el cansancio, pero es hermosísimo ese recorrido virtual. Así que luego el aspecto tiene que ver con el ministerio en Galilea, luego el retiro del ministerio público, y luego entonces encontramos en el punto número 6 el ministerio en Samaria y Perea, la semana de la pasión, que es la última semana que inicia, y estoy tomando siempre como base el Evangelio según San Mateo, a partir del capítulo 21 de Mateo, la semana de la pasión. Se da una serie de eventos en este lugar, y luego la resurrección y la ascensión. Esto en cuanto a la armonía de los evangelios. Vamos a avanzar un poco más para ver los paralelismos en los evangelios. Hay 13 puntos principales. Igualmente, es un instante en la armonía de los evangelios. Observábamos 8, ahora vamos a observar que hay 13. Estos tendríamos que entrar en el detalle, porque no es solamente la descripción de estos 13 puntos, sino que cada uno de ellos tiene subdivisiones. En primer lugar, el estado de la preexistencia de Cristo y su encarnación, las 2 genealogías que solo aparecen en Mateo y Lucas, y les voy a dar un detalle en relación con eso. Y es que precisamente
Mateo presenta la genealogía de Jesús, ya que Jesús como rey debe tener una genealogía. Y el Evangelio según San Lucas, que es dado a los griegos, también dice que un hombre perfecto, y la figura que lo representa es un hombre, debe tener una genealogía, un origen. En cambio, el Evangelio según San Marcos, que presenta el trabajo y el esfuerzo del buey, no tiene una genealogía, y no tiene una genealogía tampoco el Evangelio según San Juan. Así que ese es uno de los motivos por los cuales nosotros encontramos la genealogía solamente en Mateo y Lucas. Luego observamos el nacimiento y niñez de Juan el Bautista y de Jesús, el comienzo del ministerio de Juan el Bautista, el principio del ministerio público de Cristo, el gran ministerio de Galilea, y así nosotros empezamos a observar algunos detalles muy interesantes en la vida de Jesús. Permítanme avanzar a la siguiente para que veamos un cuadro de más resumido. Y ahora, hablando anoche con José, estábamos viendo el detalle de que voy a tener que ampliar este cuadro. Acá hay un breve resumen. Acá hay un breve resumen de lo que es, qué pasó con los apóstoles. Y nosotros notamos, aquí está Santiago, Santiago el mayor, Santiago el menor, ahí se describe su muerte. También San Judas Tadeo, Felipe, Tomás, Pablo, el apóstol Pedro, Juan, Mateo, Judas, Simón, Bartolomé, San Andrés y Matías. Ahora, ¿por qué te van a decir? Bueno, tenemos 4 evangelios, pero el nombre de Lucas no aparece. ¿Y por qué el nombre de Lucas no aparece? Pues precisamente porque Lucas no conoció en persona a Jesús, aunque el autor nunca conoció personalmente a Jesús. Ese es un detalle interesante, porque muchas veces nosotros pensamos y asumimos la idea de que Lucas conoció a Jesús. Bien, vamos a avanzar entonces. Aquí en la siguiente imagen hay un cuadro. El hermano José Moreno va a compartir con ustedes todos estos PowerPoint, así que no vamos a entrar en los detalles de todo lo que aquí se presenta, pero sí vamos a irnos a observar aquí que Mateo era un recaudador, y de recaudador a mensajero. Marcos es el evangelio del discípulo fiel y está representado por un buey. Luego nosotros observamos, vamos a avanzar al evangelio según San Lucas, que era un médico, ahora era un médico de almas. Y ahí hay unos detalles del papiro 75 que contiene material del evangelio según San Lucas. Él era de Antioquía. Lucas nació en esa ciudad. Bueno, ahí están todos esos detalles que el hermano va a compartir con ustedes. Y finalmente el evangelio según San Juan. Y aquí está el cuadro que nosotros queremos presentar. Es el último de este PowerPoint. Y hoy solamente, si ustedes notan, van a observar que el deseado de toda la gente tiene un paralelismo con el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas y el evangelio según San Juan. Y el deseado de toda la gente en el capítulo número 1 incluye elementos del capítulo número 10 del deseado de toda la gente. Y hay 18 temas diferentes que van desde el material introductorio de cada una de las epístolas, en donde hay un saludo, una introducción, los nacimientos de Juan, el Bautista y de Jesucristo. Yo creo que ya me pasé del tiempo. Y la niñez de Jesús. Ahora, noten lo siguiente. En el prólogo del Evangelio según San Juan, solamente está en Juan, el capítulo 1, versículo 1 al 18, y a partir de los antepasados, y aparece con un color diferente, ustedes van a notar cómo empieza a observarse
que Mateo toma elementos del Evangelio según San Lucas, mientras que, como decíamos hace un momento, ya no encontramos que Marcos describe nada de la infancia de Jesús, ni tampoco el Evangelio según San Juan. Y allí entonces nosotros observamos cómo sí hay un gran paralelismo entre lo que describe Mateo y lo que describe Lucas. En la columna lateral derecha nosotros vamos a observar ya en detalle cómo desde el punto número 1, que ustedes observan en la segunda columna, hasta el punto número 9, todo está relacionado con los capítulos 1 y el capítulo número 10 del deseado de todas las gentes. Lo que tiene que ver con los antepasados de Jesús, el anuncio de Zacarías, la anunciación, la visita de María a Elizabeth, el nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio a José y su casamiento. Hace unos días estuvimos compartiendo con el hermano José algunos detalles interesantes de cómo eran las bodas en el Medio Oriente, específicamente las bodas hebreas. Y el capítulo número 4 del Deseo de todas las gentes son los puntos 10 y 11 que describen el nacimiento de Juan y de Jesús y el anuncio a los pastores. El capítulo número 5, me parece que esta fue la tarea que estuvieron haciendo durante esta semana, describe el punto 12 y 13 que tiene que ver con la circuncisión, e inclusive allí hay una en la columna ¿dónde y cuándo?, que es la anterior, la penúltima hacia la de la segunda de derecha a izquierda. Ustedes van a encontrar una relación también de tiempo y de lugar. Y luego los capítulos 6 y 7 tienen que ver con el punto 14 al 16, que va desde la visita de los magos hasta el regreso de Jesús. Y luego entonces la niñez de Jesús, que es el capítulo 8 y 9, que son los puntos 16 de la serie de eventos. Estamos colocando los eventos en orden sucesivo para ir relacionándonos con el deseado de toda la gente. Ahora, la tarea adicional que nos estaba mencionando el hermano José Moreno es de colocar algunos elementos que son observados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de manera específica en el Apocalipsis. Así que pues este es un resumen prácticamente desde el capítulo 1, si ustedes notan no está el capítulo 2 y 3 del deseo de toda la gente, porque eso tiene otros elementos que no están en los evangelios, pero que sí nos ayudan a comprender mejor el plan de la salvación. Así que con esta breve introducción, porque ya yo creo que me pasé del tiempo, podemos nosotros empezar a estudiar cada uno de estos evangelios, la relación que hay entre ellos y el deseado de toda la gente. Porque como describía la doctora que estuvimos estudiando durante esta semana, el quinto evangelio es el Apocalipsis. Así que con ese comentario hago una pausa para permitir que sea el hermano José quien pueda seguir la otra parte.